Hola, ¿cómo están a todos? Dios me los bendiga inmensamente. Pues extiendo un cordial saludo a quienes me están escuchando en este momento. Me gustaría preguntarles si me escuchan bien, porfa. Me confirman si me escuchan de manera correcta. Vale, dice Ana Karina que se escucha bien. Perfecto. Vale, muchas gracias, Judy. Francamente, sí, sí, me siento mucho, mucho mejor. Gracias. Ok. Ah, Gracias por conectarse, por seleccionar un día más estar en este ciclo de formación. Me gustaría preguntarles cómo les fue ayer, cómo les fue con Olga. Ayer le pedí el favor a Olga que pudiera compartir con ustedes algunos aspectos de la norma APA y que les enseñara a utilizar administradores bibliográficos y cómo podían utilizar herramientas que le ayudaran a hacer proceso investigativo. Me comenta si lograron, si se pudo cumplir ese objetivo. Sí, vale, ok. Vale, sí. Ajá, ok, me alegra, Elena, que te haya gustado mucho la clase de ayer. La verdad que contamos con muy buenos profesores, debo reconocer. Eh, no logro identificar a uno que quizás de pronto no tenga carisma o competencia para trabajar con, con cada uno de los escenarios. Así que Olga ha sido una profesora que ha estado siempre a la altura y me alegra muchísimo que se hayan sentido muy cómodos y que se hayan sentido muy bien. ¿Vale? Me alegra muchísimo. Bien, lo prometido en deuda. En el día de hoy vamos a intentar recrear los ejercicios que hemos hecho, pero ya desde una cosmovisión más cualitativa. Hasta el momento lo hicimos desde una postura experimental, cuasi experimental, o desde una perspectiva no experimental longitudinal. Sin embargo, y lo hemos mencionado en todas las clases, el conocimiento que se brinda no debe ser un conocimiento desde la literalidad, sino desde la lógica que nos permita poder reutilizar, me gusta decir más, extrapolar el conocimiento a otros contextos. Es decir, el éxito de este diplomado radica no en que ustedes se vuelvan cazadores de prompts y que tengan prompt para cada método, no, porque creo que allí no cumpliríamos ni llenaríamos las expectativas por temas de tiempo. Pero si hablamos de que lo enseñado se ha enseñado de manera correcta a tal punto que hoy ustedes puedan aplicar el conocimiento a diferentes tipos de enfoque, ¿sí? Que ustedes tengan o entiendan los puntos claves, los puntos claves, la lógica con la que se construyen los prompts y que a partir de esa lógica ustedes puedan comenzar a construir sus propios prompts para diferentes métodos. Ese creo que es el principal objetivo. Hoy, bien, yo digo que hay meses de meses, mayo siempre es un mes cargado de muchas novedades y de muchas exigencias. Hoy nos encontramos en la apertura del más grande encuentro de semilleros de investigación universitaria de la región en la que yo vivo. Se presentan, no sé exactamente, casi 1.000 proyectos de todas las universidades de la región. Y pues bien, hoy particularmente me encuentro en un centro comercial eh, para poder retomar inmediatamente termine con ustedes mi participación en el evento. Por esa razón,
Ya en el día de hoy vamos a estar trabajando hasta las 2:40 más o menos, eh, hasta donde logremos llegar. Les recuerdo que el día de mañana, jueves, si Dios lo permite y si todo está bien, por su misericordia, mañana sí vamos a tener una clase extendida. Mañana la clase, Dios mediante, vamos a estar desarrollándola hasta las 4 de la tarde. Sé que hay personas que por temas de horario no pueden estar hasta las 4 de la tarde, pero esperamos de todo corazón, esperamos que ustedes puedan acceder a la clase grabada y puedan entonces poder estar a tono con lo que vayamos a ver el día de mañana. Entonces me confían que esta información ha sido entendida, es comprensible para poder dar inicio. Entonces, arrancamos hoy con eh, investigación cualitativa y vamos a intentar recrear hasta donde vamos, llegamos hasta la matriz integradora del proceso investigativo. Vamos a estar entonces eh, trabajando hasta allí lo que llevamos, pero ahora desde un enfoque cualitativo. ¿Ok? Entonces, por favor, me confirman si se entendió para dar inicio. Sí, si se está escuchando todo bien, porque estoy conectado desde mis datos, así que también me interesa mucho saber cómo está la conectividad. Ya vamos a arrancar. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a iniciar. Vale, hasta el momento hemos estado conversando sobre las investigaciones cuantitativas. Hemos planteado que el paradigma tradicional cuantitativo es un paradigma que está influenciado por una postura bastante empírica. Las características epistemológicas de las investigaciones cuantitativas tienden a ser objetivistas, buscan la generalización, observan una realidad desde una postura empírica, donde el investigador debe garantizar la objetividad, no debe involucrarse con la población, tiene que estar lo más enajenado posible, debe generar un proceso sistemático, delicadamente validado, intentando evitar contaminar la muestra a partir de cualquier tipo de acción metafísica o de alguna intervención que no cumpla con las características de una construcción del saber concreto. Eso ya lo hemos platicado, pero hoy nos corresponde repensar la práctica investigativa desde las características de un enfoque cualitativo que es completamente distante al enfoque cuantitativo. Sus posturas son completamente distintas, por lo cual no se pueden mezclar de manera arbitraria, ¿sí? Sí existen los métodos mixtos, claro que sí, que pueden haber investigaciones mixtas, pero cuando hablemos o pensemos en investigaciones mixtas, no podemos pensar en investigaciones que de manera arbitraria o de manera discriminada comiencen a mezclar acciones cuantitativas o cualitativas. Como tampoco podemos pensar que vamos a tener una mezcla epistemológica de las características ideológicas de ambos métodos. Porque honestamente, desde el punto de vista práctico, así no se conciben las investigaciones mixtas. Para comprender precisamente eso, permítanme primero explicar el enfoque cualitativo y después les explico un poco cómo se conciben o cómo se debería concebir las investigaciones mixtas y cuándo podríamos hablar de investigaciones mixtas. El enfoque cualitativo es un enfoque emergente del siglo XX, ¿sí? Antes del siglo XX, en el siglo XIX, las posturas eh, ideológicas, epistemológicas, radicaban en el positivismo, en el neopositivismo, radicaban en el naturalismo de Darwin, radicaban desde diferentes tipos de cosmovisiones que llevaban a las personas a investigar la realidad
desde ese mundo concreto, observando, analizando y sistematizando la realidad desde una práctica completamente empírica, analítica, experimental, explicativa, pero fundamentada en el lenguaje de lo exacto, en el lenguaje de lo estático, de lo rígido, las ciencias rígidas, las ciencias exactas. Entonces, en el siglo XX comienza todo un despertar constructivista de la realidad, metafísica de la realidad, de una realidad compleja, de una realidad no unidireccional desde la causalidad, donde hay una causa y un efecto, sino una realidad compleja desde la multidimensionalidad, donde un problema no necesariamente tiene una causa, puede tener N causas y que esas causas se tienen que analizar de manera dialógica y se tienen que analizar desde la complejidad misma. Y si el estudio involucra, obviamente, aspectos disciplinares, tanto sociales como humanos, eso hace que la investigación se convierta en una complejidad. ¿Por qué razón? Porque pensemos por un momento, ¿sí? Eh, las diferencias entre un fotógrafo y un pintor. Ambos, de alguna manera, quieren plasmar la realidad en un instrumento. Sí, quieren plasmar la realidad. Sin embargo, el fotógrafo, a partir de una cámara, que es una tecnología, que se encarga de garantizar capturar píxel por píxel la información recolectada, intenta mostrar una realidad en cierta medida, una realidad tal cual como la captura el lente de la cámara fotográfica. Con esto no quiero decir que no hayan aspectos artísticos o interpretativos que puedan girar alrededor de una fotografía. Lo más probable es que en las fotografías artísticas, periodísticas, documentales o publicitarias, las fotografías tengan también ciertas características cualitativas. Pero normalmente una fotografía busca mostrar la realidad tal cual como la captura, píxel a píxel, ¿sí? No obstante, la pintura no busca plantear la realidad tal cual como es. Porque si yo quisiera plasmar la realidad tal cual como es, pues saco una fotografía y listo. Pero cuando literalmente quiero tener la cosmovisión del artista, no quiero tener el dibujo de un paisaje, quiero tener la perspectiva subjetiva de un artista con respecto al paisaje, entonces busco una pintura. Si quiero tener píxel a píxel un paisaje, busco una fotografía, busco un afiche y lo pongo. Pero si quiero conectarme con las emociones, con las percepciones, con el imaginario de cómo concibe un artista la realidad, entonces me necesito o busco precisamente un pintor y no un fotógrafo. Entonces, las investigaciones cualitativas no buscan comprender la realidad desde los hechos concretos de la realidad, desde una realidad eh, que sea, eh, mejor dicho, generalizada. Es decir, es rojo y para todo el mundo es rojo, ¿sí? Es decir, y eso es un hecho concreto que es inamovible. Entonces, eh, las investigaciones cualitativas van por otro rumbo. Entonces, las investigaciones cualitativas, por ejemplo, hermenéuticas, buscan analizar la realidad desde cómo la viven o las experimentan un conjunto de personas. Buscan interpretar los conocimientos que emergen fenomenológicamente hablando de realidades sociales y complejas. Reconocer las realidades de la vista de quienes hacen parte, caracterizar esa realidad fenomenológica, elucidar. Elucidar es un verbo que es como, como carbar, como buscar y separar cosas.
Eso es como elucidar. Entonces, buscar entre un complejo social y humano aspectos que se constituyan conocimiento, entender, comprender una realidad compleja, social, humana, cualitativa. Entonces, las investigaciones cualitativas se alejan de esa intencionalidad determinista, identificar, explicar, correlacionar, demostrar, verificar, que son verbos cuantitativos. Ya acá nos encontramos con, con unas formas de definir la acción o el propósito investigativo desde una postura un poco más abierta, menos concreta, más abstracta. Entonces son características propias de las investigaciones cualitativas. Por eso, lo primero que hacíamos era la matriz de Guba, comprender cómo observamos la realidad, cómo definimos esa realidad entre los valores que se intentan rescatar de esa realidad. Entonces, veamos. Esto hace que las investigaciones cualitativas sean de carácter espiral, circular, porque siempre tienden a ser dialógicas. Por ejemplo, las investigaciones cualitativas, mi gente bella, y esto es algo que me costó mucho aprenderlo, ahora les voy a decir por qué. Porque cuando estaba haciendo mi tesis de maestría, recuerdo que había terminado académicamente y aunque llevaba un trabajo avanzado en mi tesis, me costó un año adicional después de haber terminado académicamente poderme graduar. Y así hay personas que no llevan un año, sino dos, tres, cuatro o quizás muchos más años. Y recuerdo que yo me demoré tanto por una sencilla razón. Mi investigación era cualitativa y yo quería comprender la realidad. Pero entre más investigaba la realidad, más elementos surgían de esa realidad y era como Sócrates decía, solo sé que nada sé. Es decir, entre más yo me metía en la investigación, más información encontraba y encontraba nuevos niveles de exploración, nuevos niveles de comprensión. Y eso se me volvió en una tarea eterna, hasta que entendí este principio que les voy a explicar. Hasta que vino un profesor de la maestría, una persona que admiro mucho, me dijo, Ever, si tú quieres terminar tu investigación, te voy a decir una noticia, jamás la vas a terminar. Tú dices, ¿cómo así? Entonces jamás me voy a graduar. No, no, no he dicho que no te vas a graduar. Porque una cosa es que entregues tu tesis y otra cosa muy distinta es que termines tu investigación. Son dos cosas muy diferentes. Entonces él me decía, las investigaciones cualitativas no tienen fin, ¿sí? Y él me decía, y hoy lo corroboro, en ese entonces yo no estaba casado, eh, pero hoy en día sí lo estoy, ya llevo 10 años de matrimonio. Pero en ese momento él me decía lo siguiente, llevo casado 20 años con mi esposa, 20 años. Las investigaciones cualitativas buscan conocer una realidad, interpretar una realidad, entender una realidad, descifrar una realidad. Y me decía él, llevo 20 años casado. Pregúntame si conozco en su totalidad a mi esposa, o si logro interpretarla a la perfección, o si logro descifrarla. Me decía, no. Y creo que necesitaré 3 vidas más para intentar al menos tener una idea de lo que le pasa por la cabeza a ella. Entonces, no, las investigaciones, jamás vas a dejar de comprender la realidad. Jamás, es decir, aquí no hay fin. Por eso es que son cíclicas. Por eso es que las investigaciones cualitativas se presentan como bucles repetitivos. Y si yo no logro definir alcances, si yo no logro identificar cortes, donde yo voy a decir, ve, hasta aquí llegué, hacer un corte, es decir, después de un año, después de 2 años de estar investigando esta realidad, estos son los conocimientos parciales que logro obtener de esta realidad.
Edgar Morin decía que esto es como navegar en un océano de incertidumbre con pequeños archipiélagos de certeza. Es decir, siempre va a estar el estado de incertidumbre. Jamás vamos a reconocer de manera definitiva la realidad. Y esas son las pretensiones que se asumían desde las investigaciones cualitativas, desde las investigaciones cuantitativas, que muchas personas no logran entender cuando se van eh, directamente eh, cuando directamente asumen, se me fueron la idea, me acabo de distraer por algo y se me fue la idea. Entonces les decía, las investigaciones cualitativas no tienen, no tienen fin, tienen corte. Entonces, ténganlo claro. Porque, por ejemplo, ni siempre termino de cambiar, por ejemplo, las investigaciones sociológicas que buscan la transformación y la emancipación, jamás transformaré por completo a alguien o transformaré un contexto por completo, no, lo transformaré parcialmente. Así que una de las cosas que tenemos que comprender en la investigación cualitativa es que ellas son cíclicas, no tienen fin. Por esa razón, como investigadores, debemos definir un propósito. Y ese propósito nos tiene que llevar a un punto donde nosotros podamos decir, es suficiente. La información hasta aquí obtenida me es suficiente para poner una base o una plataforma de conocimiento que puedan responder al propósito de la investigación. ¿Sí? Entonces son bases de conocimiento. Pretender terminar una tesis cualitativa es pretencioso porque jamás vas a terminar de comprender, de entender, de interpretar, de descifrar o de transformar una realidad social y compleja. ¿Ok? Entonces, tenemos claro. Eh, Permítanme acá. Entonces, en el material de apoyo que tenemos con la corporación y que muchos de ustedes tuvieron acceso, permítanme y les presento. Vamos para ver. Ya está, aquí el internet está algo lento. Uy, está súper lento. Me van diciendo, porfa, si esto se entendió. ¿Sí? Entonces tenemos que, me confirmas, tenemos que las investigaciones cualitativas son investigaciones de carácter dialógicas, dialécticas, no son concretas. eh, el investigador tiene la oportunidad de involucrarse subjetiva o intersubjetivamente con la realidad, busca comprender y entender la realidad desde su complejidad. Me confirma si me están escuchando y si hasta el momento lo mencionado ha sido entendible, ¿ok? Porfa, me confirma. Sí, a mí me parece que develar puede ser, tiene más cabida en lo cualitativo que en lo cuanti. Y pueden haber muchos más verbos cualitativos, muchos más. Sí, concebir, coquear, em, propiciar, son verbos abstractos y son verbos que tienen mucha cabida en lo cualitativo. Así es. Entonces, buscamos delimitarla, pero no asumir que la voy a terminar, ¿sí? Que no la puedo terminar, para nada. ¿Por qué? Porque la complejidad misma de la investigación no me lo va a permitir. Dice Mirel, profesor, a nivel de secundaria, ¿cuál de los dos enfoques es más recomendable? No tiene nada que ver con no tiene nada que ver con que sea en educación secundaria, en terciaria, en universidad, no, no tiene nada que ver. Una investigación es cualitativa y cuantitativa considerando las cosmovisiones epistemológicas del investigador, ¿sí? Porque, y eso se lo explicaba, ¿cómo observa la realidad? ¿Sí me entienden?
Porque yo puedo, por ejemplo, yo soy profesor de matemática y a mí me gusta estudiar con música y siento que yo produzco más con música. Y un día llegué al aula de clase y se me ocurrió poner música, una música con unas características. Puse música instrumental, balada, con cierto tipo de ritmo y los puse. Y comencé a observar y me di cuenta que los chicos responden de mejor forma cuando sienten una estimulación auditiva y que de alguna manera se les facilita un poco más resolver ejercicios matemáticos. Entonces yo digo, oye, quiero demostrar cuál es la influencia de la música en los procesos cognitivos asociados a la matemática de estudiantes de grado noveno. La manera en cómo estoy viendo la realidad en ese momento es una realidad completamente cuantitativa, porque estoy viendo la realidad como una realidad de causa-efecto. La música es un estímulo y la respuesta de los estudiantes es la consecuencia de ese estímulo. Y voy a hacer una experiencia que a partir de los datos matemáticos y estadísticos me permitan confirmar a las personas que definitivamente yo tengo un estudio viable para determinar que la música influye en los procesos cognitivos asociados a la matemática. Por el contrario, me doy cuenta que los chicos vienen con una cantidad de miedos, temores, predisposiciones con respecto a las matemáticas. Llegan y el primer día de clase dice, profesor, yo soy malo para la matemática, a mí me gusta la matemática, por eso yo soy bruto para la matemática. Yo le digo, pero ¿por qué dices eso? No, porque a mí la profesora sí me decía que yo soy bruto para la matemática. Entonces yo allí digo, Dios santo, ¿cómo las percepciones de los chicos a partir del lenguaje que se ha utilizado con ellos genera pensamiento de resistencia y generan influencias significativas que les impiden lograr emprender un camino hacia su aprendizaje en las matemáticas? Entonces, el problema puede ser el mismo, las matemáticas en grado noveno, pero la manera como yo concibo la realidad y como yo investigo la realidad es la que me va a llevar a un método. Así que mi amigo o mi amiga Mirel eh, no tiene nada que ver con que sea secundario o primario. No obstante, sí tiene que ver mucho, por ejemplo, si estás haciendo una tesis de maestría o de doctorado, lo primero que yo te diría es cuáles son las líneas de investigación de tu universidad y cuál es el enfoque de tu universidad. Por ejemplo, en la universidad donde yo hice el doctorado, lo más probable es que yo no hubiese podido hacer una investigación cuanti. ¿Por qué? Por el enfoque mismo de la universidad. Ya la universidad tiene un enfoque. Así que lo más probable es que yo deba aterrizarme en ese enfoque. ¿Ya? Ok. Vale. Excelente, Ana Karina. Ana Karina me pregunta, profe, los verbos crear o diseñar, ¿dónde pueden entrar? Entonces, hay verbos que, que son de naturaleza completamente concretas y son cuantitativos, como explicar, determinar, correlacionar, validar, demostrar, verificar, rectificar, son verbos concretos, ¿sí? Que se ejercen desde lo cuanti, esos no tienen discusión. Hay verbos que son 100% cualitativos, como por ejemplo concebir, propiciar, entender, comprender, ¿sí? Concebir, elucidar, son precisamente, yo les pido que me excusen porque he venido en un cuadro eh, y hoy precisamente la garganta ha sido la principal afectada. Para poder tolerar, me está tocando hidratarme constantemente. Así que mil excusas. Pero hay verbos como los que Ana Karina está presentando, que son verbos que requieren de un apellido para poderlos clasificar en cualitativo y cuantitativo. Es decir, verbos que podríamos decir que son neutros y que necesitan un apellido para poder ubicarse en el enfoque. Por ejemplo, crear, diseñar, proponer, planear, ¿sí? Son verbos que están sujetos al resto del objetivo para determinar si son cualitativos o cuantitativos. Por ejemplo, ¿sí? Si yo pongo crear una estrategia pedagógica que me permita determinar la influencia de la música en las competencias cognitivas de los estudiantes,
Obviamente, ese crear en su contexto está asociado a un enfoque cuantitativo. Pero si yo pongo, si crear una estrategia participativa para el empoderamiento de percepciones positivas asociadas a la matemática, pues ya estamos literalmente hablando de que el verbo crear en su contexto tiene una connotación cualitativa. Entonces, hay verbos que son 100% quanti, hay verbos que son 100% quali, pero hay verbos que, digámoslos así, que no son de una naturaleza exacta, por lo cual se requiere tener todo el contexto para determinar si están cumpliendo una función cuantitativa o una función cualitativa. ¿Ok? Para que lo tengamos presente. Entonces, continuamos. Yo les quería mostrar esto. En el material de apoyo, por ejemplo, si ustedes se ubican en investigaciones hermenéuticas y se ubican, por ejemplo, donde dice plantillas de presentación editable, mire, he seleccionado, por ejemplo, aquí hay 11, aquí hay más de 300 diseños editables de representaciones cualitativas hermenéuticas. Por ejemplo, vamos a abrir este esquema. Aquí deben de haber mínimo 30. Entonces aquí tengo más o menos 31 diseños, 31 diseños. Entonces, ¿qué tengo? Diagramas espirales, 100% editables, que me permitan representar ideas cualitativas. Son esquemas completamente cualitativos, ¿sí? Que nos permiten desde los bucles circulares comprender las realidades. Entonces tengo diferentes formas de expresar ideas, ¿sí? Por ejemplo, miren este que lo hice. Aquí tengo un pequeño ejemplo para que vean. Aquí tengo sistemas de creencias. Mire que eso es cualitativo. Sistemas de creencias limitadoras asociadas al fenómeno de la praxis docente del docente investigador. Entonces aquí tengo sistemas de creencias limitantes, desvalorización de la práctica investigativa docente, la investigación, la investigación como sobrecarga. Aquí dice que sabor carga, como sobrecarga. Aquí hay errores de investigación, limitar la investigación para los investigadores. Hice un baño aquí, derramé algo. Entonces les decía, delimitar la investigación. Este es un esquema cualitativo, ¿sí? Entonces, tenemos, ahí tenemos más de 300. En lo cuanti tengo casi 600, más de 600. Y en lo sociocrítico hay unas 300 más. Así que deben haber al menos 1000 diseños o 900 diseños eh, editables, completamente editables, para que ustedes puedan trabajar sus representaciones visuales, eh, sus representaciones visuales. Entonces, permítanme acá. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver. Ah, pero no tocó cerrar. Entonces tenemos que las investigaciones cualitativas tienden a ser circulares. Estas son las hermenéuticas. Este es el círculo hermenéutico.
donde partimos de una idea, esto se llama círculo hermenéutico, partimos de una idea de fuerza, intentamos hacer ejercicios de comprensión, se legitima la conciencia teórica y hay un estado de comprensión. Se hace el corte según los datos recolectados. Este también es un círculo hermenéutico un poquito más complejo. Este puede tener una relación más directa con la teoría fundamentada. Observamos la realidad fenomenológica, podemos tener una percepción inicial, hay una abstracción de las categorías, se genera una cosmovisión preliminar de la realidad, se establecen relaciones en esas realidades, ¿sí? Y vamos avanzando de manera espiral en poder comprender la realidad que se está investigando. A nivel sociocrítico, pueden existir otras intencionalidades cualitativas, pero ya más de carácter sociocrítica, como emancipar. Emancipar es como ayudar a una persona que se libera a sí misma. Es decir, es liberar al individuo, pero desde aspectos más internos. No es liberarlo desde afuera, sino poder establecer esas liberaciones desde adentro. Es decir, desde la participación. Ellos son protagonistas de su propia liberación. Está el verbo liberar, ¿sí? Que vendría siendo una liberación más foránea, más desde afuera, transformar, cambiar, mejorar, crear, movilizar. Son uno de los tantos verbos que podrían estar relacionados con las investigaciones cualitativas de tipo sociocrítica. Ahí las tenemos, ¿verdad? Y aquí tenemos precisamente un esquema de la investigación acción educativa de John Elliott, ¿sí? Entonces, ¿cómo se trabaja esta realidad? ¿Sí? Se trabaja diagnosticando la realidad, diseñando estrategias o planes de acción de la realidad, se hacen los análisis de los datos de esa realidad y finalmente se evalúa el resultado de los proyectos, ¿sí? Y tiene precisamente sus características propias. Entonces, la manera en cómo ilustramos las investigaciones sociocríticas tienden a ser de características espirales, ¿sí? Entonces, hacemos que una observación participante de la realidad, hacemos una investigación participativa de la realidad, hacemos una acción participativa de la realidad y evaluamos participativamente la realidad. Después volvemos a observar la realidad, volvemos a investigar participativamente la realidad, se hacen acciones participativas de transformación y se evalúa participativamente la realidad. Y si yo no me detengo, voy a estar repitiendo esto y nunca voy a graduarme. Por eso lo que hacemos es definir cortes. Ah, perfecto, hicimos dos o tres cortes, hicimos dos o tres ciclos de investigación-acción y hago un corte para poder dar los resultados. ¿Sí? Ahí se define precisamente el alcance de la investigación que nosotros queremos. Entonces vemos estas diferencias establecidas entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Mientras que lo cuanti es analítico, lo quali es holístico. Mientras que lo cuanti es experimental, lo quali es fenomenológico. Mientras que lo cuanti es probabilístico, lo cualitativo requiere mucho, es comprensivo, hermenéutico, intensivo. Mientras que lo cuanti es empírico-analítico, lo cual es completamente constructivista en términos de la realidad. Entonces vemos que son escenarios completamente diferentes, son escenarios completamente diferentes. ¿Ok? Y aquí surgen las características que hemos hablado, inductiva, holística, humanista. ¿Sí? Vamos a ver si aquí les muestro, hablemos acá diferente. Vamos a ver. Entonces, algunos de los métodos, no son todos los métodos, de la investigación, por ejemplo, interpretativa, está la etnografía, está la hermenéutica, la fenomenología y la teoría fundamentada, entre otros más. En lo sociocrítico están las investigación-acción, la investigación-acción educativa, la investigación-acción participativa, la investigación-acción comunitaria, y pueden haber otro tipo en Venezuela. Recibí un proyecto donde el autor lo llamaba investigación-acción participativa transformadora.
IAPT. Y pues bien, honestamente, para mí es una redundancia. Para mí es una redundancia desde las características epistemológicas de la acción, de la investigación acción participativa, porque de por sí la investigación acción participativa de por sí es transformadora, es decir, es directamente relacional la transformación con la investigación acción participativa. Entonces, no sé hasta qué punto poner el apellido transformación sea una redundancia del método. Sin embargo, lo menciono porque he visto tesis que se suscriben desde la investigación acción participativa transformadora y tienen un par de autores que quizás de pronto justifican el término. Honestamente, a mí no me gusta demasiado, siento que puede ser redundante, pero con todo el respeto y con toda la mente abierta, pues lo que hice fue dar orientaciones, no frente a mi posición, si estoy o no de acuerdo como evaluador, sino a juzgar desde la justificación teórica y desde los autores, desde donde se suscribe la investigación, de que cumpla con los requerimientos de los autores nombrados. Entonces, no voy a poner a pagar a un investigador de pronto las posturas terminológicas que asumen los autores que está citando. Entonces, honestamente, me reservé para mí esa posición. Pero como no estoy evaluándole, sino que le estoy hablando a ustedes, yo les puedo decir que quizás de pronto la terminología como tal a mí me parece redundante, porque las investigaciones sociocríticas son de carácter transformador, emancipatorio. Ya, entonces, por ejemplo, la teoría fundamentada es una investigación que lo que busca es generar teorías emergentes basadas de datos cualitativos extraídos de un contexto. ¿Sí? Entonces, la teoría fundamentada lo que hace es intentar crear teorías a partir de la recolección de la saturación de los datos obtenidos de una población, de unos informantes. Por esa razón, una de las características principales de la teoría fundamentada es que el investigador, ¿sí?, debe surgir esa recolección de datos masiva, lo lleva a un estado de codificación. Esa codificación primeramente es abierta, donde selecciona categorías de estudio, después hace una selección de las categorías según el propósito de la investigación, y a partir de la teoría central o de la categoría central que identifique, comenzar a generar una plataforma teórica, ¿sí?, que se le llama teoría sustantiva. ¿Ya? Y finalmente se busca llegar a una teoría formal del conocimiento. Entonces, la teoría fundamental es una excelente investigación para trabajar a nivel doctoral, ¿sí? Maneja la codificación abierta, axial, selectiva, intelectual. Se manejan unas fases, estas fases están aquí establecidas, ¿sí? La fenomenología, a diferencia de la teoría fundamental, no busca crear teorías emergentes, busca niveles de comprensión profunda de la realidad desde las percepciones de quienes la viven. Entonces estudia las experiencias vividas de las personas, busca comprender por qué piensan lo que piensan, por qué hacen lo que hacen, ¿ya? Y tiene sus propias, mire, verbos, aquí tengo una taxonomía fenomenológica, que tengo indagar, describir, comprender, interpretar, desglosar, significar, instruir, inferir, proponer, clasificar, develar, que aquí me lo preguntaban ahorita rato, develar, contrastar, caracterizar. Son uno de los tantos objetivos que ustedes podrían utilizar para hacer investigaciones netamente fenomenológicas. ¿Ya? Entonces, mire que las investigaciones se proyectan ya sea como ciclos repetitivos o espirales. ¿Ya? Entonces, vemos. La etnografía, la etnografía, por su parte, son estudios fenomenológicos, pero que tienen una característica muy particular. Y es que busca comprender eh, esas fenomenologías, pero desde las características sociales, culturales, políticas concretas de una comunidad, de una etnia. De ahí sale, obviamente, el tema de etnografía, cómo yo documento la cultura, cómo yo comprendo la cultura, cómo yo comprendo
el pensar, las cosmovisiones de una comunidad, en particular sus creencias. Eso lo estudia la etnografía. La etnografía, todo lo que tenga que ver con etnografía, al igual que las investigaciones, acciones participativas o las investigaciones sociocríticas, deben tener una fase preliminar de inserción social. Inserción que puede ser parcial o puede ser completa. ¿Qué es inserción social? El investigador necesita no solamente estudiar desde la distancia de la realidad, sino estudiarla desde adentro. Por lo cual, en estas investigaciones es importante que el investigador logre entrar en la comunidad, ser aceptado en la comunidad, ser reconocido por la comunidad. ¿Y por qué no? Me parece fundamental que también tenga experiencias compartidas con la comunidad. Por eso es común que algunos etnógrafos eh, hagan inserción, o sea, se vayan y cohabiten durante periodos de tiempo con la comunidad que están estudiando, para poder interpretar desde la propia experiencia de vida cómo estas realidades se construyen. Entonces, es importante, entonces, la etnografía como, como método, ¿sí? Entonces, vamos a ver, la hermenéutica por su parte busca la comprensión de textos, ¿sí? La hermenéutica teológica, entonces estudian la palabra de Dios y la investigan. La hermenéutica jurídica estudia la jurisprudencia, las leyes, los decretos, ¿sí? Y buscan cómo desde esa hermenéutica poder hacer defensa o poder hacer acusación, dependiendo del rol que ocupe el abogado, ¿sí? Son estudios hermenéuticos. Vale, vamos, por favor, a, voy a preguntarles si se ha entendido para compartirles los prompts cualitativos. ¿Ok? Me confirman si hasta el momento se ha entendido y se ha comprendido la clase, si este servidor se ha hecho entender. Bien, ese diseño está en el material de apoyo, la plantilla está en el material, mis presentaciones están en el material de apoyo, pero sí, sí. Entonces vamos a ir apoyando un poquito en la inteligencia artificial, ¿ok? Entonces vamos a hacer, vamos a ir explicando y vamos tomando nuestra práctica. Como tenemos poco tiempo, vamos a hacer quizás una, por lo mucho, dos pequeñas prácticas, ¿sí? Dice Hilda Fernández, las investigaciones filosóficas se pueden realizar bajo el enfoque cualitativo, pues tienen ciertas características cualitativas, obviamente desde las características del filosofar, del pensar, pero también habría que ver desde qué postura filosófica va a asumir el estudio. Entonces, pero sí, la mayoría de las investigaciones filosóficas tienden a desarrollarse desde las ciencias sociales y tienden a desarrollarse desde métodos hermenéuticos, ¿sí? Así que es muy común encontrar investigaciones filosóficas documentales, monografías,
eh, 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 hermenéutica, ¿sí? Estudios propiamente cualitativos. Claro que sí. Perfecto. Vamos a hacer el ejercicio ahora. Voy aquí a, voy aquí a hacer. Ah, pero después se me olvida y se nos va el tiempo y quizás se termine el diplomado y no lo hago. Regálenme 4 minutos y voy a contarles una parábola para explicar por qué no necesariamente, pues, por qué no debería mezclarse de manera arbitraria los dos métodos y cómo las investigaciones mixtas en sí son investigaciones que se trabajan desde dos perspectivas diferentes. Es decir, las investigaciones mixtas no tienden a ser una perspectiva unificada, no. Son investigaciones que tienen dos perspectivas. Y por eso se establece que son investigaciones mixtas, ¿sí? Pero no porque manejen una perspectiva unificada. Son dos perspectivas en la misma investigación, pero no unificadas. ¿Por qué? Permítanme y se los cuento a manera de narrativa. En una ocasión, habían dos amigos, ¿sí? Que aunque se conocían y habían compartido eh, muchos escenarios profesionalmente, cada uno de ellos se había ido, me regalan un segundo. Qué pena con ustedes, disculpen. Vale. Bien, entonces yo les contaba, habían dos amigos y aunque nacieron juntos y se formaron, resulta que estos dos personas tomaron rumbos diferentes. Uno estudió bacteriología y trabajaba en un laboratorio haciendo pues exámenes de muestra de bacterias. Su labor se fundamenta en observar la realidad tal cual como es. Para ello utiliza diferentes tipos de instrumentos, técnicas exactas que permitan comprender las realidades eh, tal cual como se observan en esa realidad. ¿Sí? Por el contrario, el otro amigo eh, decidió ser un artista, decidió ser un pintor. Y desde esto de la pintura, comenzó a plasmar las realidades desde su cosmovisión de la realidad. Son dos personas diferentes. Sin embargo, un día, el pintor pasó cerca del laboratorio de su amigo, que era biólogo, y decidió llegar a saludarle. Por esa razón, toca la puerta del laboratorio, ¿sí? Y le dice, amigo, ¿cómo está? Acabo de llegar, me gustaría saludar. A pesar de que su amigo se emocionó, ¿sí? Al verlo, le dijo, amigo, me haría feliz que entrara, pero para que puedas entrar, para que puedas ingresar a este laboratorio, lo primero que tienes que hacer es quitarte esa bata que traes, donde tienes pintura, me imagino que vienes de tu taller, porque todo lo que yo tengo aquí puede ser contaminado con facilidad. Es decir, que cualquier elemento que salga, cualquier elemento que salga de tu cuerpo podría contaminar la muestra. Si llegas a tocar algo, llegas a ensuciar algo, así que tendrías que esterilizarte, tendrías que limpiar, lavarte completamente con el objetivo de que puedas estar aquí presente sin que tu presencia
afecte la muestra de estudio que estoy trabajando. Por esa razón, entonces, eh, el amigo pues decidió esterilizarse para poder entrar y hacer parte del ejercicio, porque no podía entrar así porque dañaba el trabajo que estaba del bacteriólogo. De manera contraria, ahora el bacteriólogo, que por alguna razón está cerca del taller de pintura de su amigo, toca la puerta y le dice, amigo, ¿puedo entrar? El amigo se siente feliz y dice, claro, con todo gusto, entra. Mientras que el pintor está dibujando, el amigo siente que nada de él puede contaminar lo que está haciendo porque no contaminaría en lo absoluto. Por el contrario, lo más probable es que el bacteriólogo salga sucio del taller y no que él vaya a ensuciar el taller. El bacteriólogo sentado comienza a observar lo que el pintor hace y algunas características de su obra lo lleva a pensar que, lo lleva a pensar que lo más probable es que ese parque que está pintando es el parque que usualmente frecuenta. Así que él, de manera rápida, le dice al amigo, oye, estás dibujando el parque que usualmente vemos y que queda cerca de nuestra casa. Y sale la persona y dice, sí, claro, qué bueno que te diste cuenta que era ese parque. Ahora que ya él confirma que es el parque, el bacteriólogo comienza a decir, sí, pero ¿por qué lo estás dibujando de esa manera? Ese parque tiene un árbol frondoso y tú lo estás dibujando, hay un árbol casi reseco, partido, quebrado. Eh, una de las cosas que nos gusta muchísimo de ese parque es que está lleno de gente y por el contrario, tú acabas de dibujar el parque sin ninguna persona y con una sola persona que está sentada en una banca. Y decía, eh, ese parque está lleno de colores, de vida, sí, de animales, de niños jugando, y por el contrario dibujas un parque eh, eh, abandonado, frío, nostálgico, triste. Así que, eh, qué pena, tú eres el pintor, pero creo que no le estás haciendo honor al parque que nosotros conocemos. Allí se enoja el pintor, ¿sí? Y con todo el amor del mundo le dice a su amigo, mira, tú puedes estar aquí, siempre y cuando la manera como tú observas la realidad no afecte la manera en cómo estoy interpretando la realidad en este momento. Porque yo no quiero mostrar la realidad tal cual como es. Para eso le tomo una fotografía, mejora el parque. Mi intención no es mostrar el parque tal cual como es. Y le comienza y se abre y le dice, mira, siempre que yo voy al parque los viernes, sagradamente durante un par de meses me pude dar cuenta que una persona llegaba entre 4 a 4 y 15, se sentaba en el parque aproximadamente 2 horas, pocas veces se levantaba, pocas veces caminaba, se volvía a sentar. En un par de ocasiones alcancé a ver que la persona lloraba en ese parque. Por lo cual un día me atreví a ir y, eh, y preguntarle. Y comencé a contarle por qué venía todos los viernes, por qué se sentaba, por qué duraba 2 horas sin hablar con nadie, por qué algunas veces lo veía llorando. Entonces esta persona comenzó a contarme su historia y me dijo que él es una persona que siempre trabaja y que el único día que tenía de espacio para compartir con su hijo, con el cual no vivía, porque el hijo vivía con la mamá, eh, él solamente tenía los viernes y lo traía siempre a este parque porque era el parque favorito de él y jugaba y compartía. Pero lastimosamente, el niño fallece por una penosa enfermedad y ahora se refugia en el parque para poder eh, conectarse con lo que algún día fue. Muchas veces pelea consigo mismo, se cuestiona a sí mismo, sufre, agoniza, y mientras que todos disfrutan el parque, este sujeto experimenta el parque de una manera muy distinta a lo que los demás experimentan el parque. Así que mi dibujo no busca mostrar el parque como todo el mundo lo ve. Mi pintura busca mostrar
el parque como ese individuo lo ve, desde sus emociones, desde sus sentimientos. Entonces, si tú vas a estar aquí, debes estar sin afectar esa interpretación subjetiva de la realidad. Entonces, vemos claramente en esta narrativa cómo esto puede suceder con los métodos. Si yo de manera arbitraria comienzo a desarrollar acciones cualitativas y cuantitativas, puede suceder que yo contamine las muestras cuantitativas a través de las acciones cualitativas y me tire la investigación. O en su defecto, puedo generar una influencia concreta en el marco de interpretaciones abstractas. Es decir, por lo cual podría de alguna manera deslegitimarse o desvirtuarse la interpretación cualitativa de la realidad desde la experiencia de quienes lo viven. Por esa razón, las investigaciones mixtas deberían desarrollarse desde las dos perspectivas. Es decir, yo digo, perfecto, voy a hacer una investigación cualitativa. De esta forma, la primera fase de la investigación, que corresponde a los tres primeros objetivos específicos o a los dos primeros objetivos específicos, apuntan a una perspectiva cuantitativa. Y desarrollo el paradigma empírico analítico 100% cuanti, 100% cuanti. Pero terminada la fase cuanti, sin miedo a que alguna acción cual la afecte o la contamine, entonces yo digo, perfecto, pero voy a tener una segunda fase. Y esta segunda fase es cualitativa. ¿Sí? Porque quiero comprender los imaginarios sociales de las personas involucradas en la investigación. Y un objetivo o dos objetivos específicos centrados a la parte cualitativa. Finalmente, pues el resultado se puede complementar, pero en la ejecución debemos tener mucho cuidado de no mezclar de manera arbitraria, ¿sí? O sin tener el conocimiento o la conciencia de lo que estoy planteando, porque pueden haber procesos de saboteo mutuo entre los diferentes métodos. Y esto es lo que muchas veces se ve en términos investigativos. ¿Vale? ¿Se entendió lo que acabo de decir? ¿Me confirman, porfa? Y ya sí nos vamos al ejercicio. Entonces, las investigaciones mixtas, claro que existen, pero hay que tener esa claridad. Ah, ok. Me regalan un segundito. Ok. Vamos, entonces, ahora hacemos el ejercicio. Voy a compartir pantalla y vamos a ver. ¿Vale? Entonces, lo mismo. Te vamos a ver eh, PRON iniciales cualitativos. Entonces, recordemos, primer PRON, perspectiva epistemológica, metodológica, contexto e introducción. Entonces, miren cómo se redacta. Ahora lo redacto de la siguiente forma. Será mi coinvestigador de ahora en adelante. Será mi coinvestigador de ahora en adelante. Y debes actuar como experto en metodología de la investigación, en investigación humanista, dialógica, holística, inductiva, en el cual, mire lo que estoy diciendo, será mi coinvestigador. Es decir, ya hasta estoy asumiendo el tono paradigmático con la propia inteligencia artificial. Y debes actuar como experto en metodología de la investigación humanista, dialógica, holística, estudiando las características epistemológicas del estudio, en el cual considere en todo momento el constructivismo sociocrítico, desde el cual se renuncia a toda visión o posición hegemónica. ¿Qué es una posición hegemónica? Es una posición dictatorial.
Por ejemplo, cuando yo quiero, por ejemplo, yo voy a trabajar con una comunidad, con un pueblo, ¿sí? Entonces, partamos de la siguiente premisa. Yo observo que en el pueblo hay una cultura donde la gente tiende a vender el voto. O sea, cuando van a votar por sus políticos, venden el voto por $10 o $15 o $20 y terminan vendiendo su voto. No obstante, después esa venta de ese voto se materializa en políticos que van a gobernar para poder recuperar su plata que invirtieron para llegar al poder y finalmente tener sus utilidades, por lo cual termina empobreciendo la comunidad. Y vemos una historia y una cultura donde la corrupción comienza desde la misma población y se extiende hasta los altos mandos. Entonces, eh, asumir una posición hegemónica es pretender que yo voy a llegar a esa comunidad como un salvador, donde yo les voy a decirles qué tienen que hacer, cómo tienen que pensar, y ellos simplemente tienen que hacer lo que yo digo que hagan. Eso sería una posición hegemónica, una posición autoritaria, una posición de dominación, de opresión, ¿sí? Entonces le estoy diciéndole que renuncie a toda visión, que esta investigación no va a asumirme o me va a sumergir de pronto en una arrogancia intelectual donde yo voy a ver a la población como los que no saben, yo soy el que sé y yo voy a decirle cómo se hacen las cosas. Eso no. Es así que como investigadores debemos asumir una relación endógena. ¿Qué es una relación endógena? Es una relación participativa. Es una relación desde la cual nosotros logramos co-construir con la comunidad. Entonces, yo en vez de venir a imponer, voy a lograr generar escenarios de participación, foros de participación, asambleas de participación, donde la gente viene, expresa. Entonces, yo les voy a decirle, entonces aquí se aplica mucho el método socrático. Aquí se aplica mucho el método desde el cual nosotros buscamos la manera de que a partir de preguntas saquemos de la población la información y vayamos construyendo con la población las transformaciones. Miren cómo se cambia la visión. Ahora digo, asume también experiencia en investigación cualitativa, del enfoque cualitativo, interpretativa, sociocrítica, experto en investigación, acción participativa, ya que le estoy diciendo que la investigación va a ser IAP, ¿sí? Experto en técnica de análisis de datos cualitativos. Aquí ya le pongo los autores. Entonces pongo el contexto. Entonces, el contexto, soy investigador, trabajo en la línea de investigación, educación y desarrollo. Ay, qué pena, yo derramé discúlpame. Qué pena contigo. Muchas gracias que acudiste a mí. Ah, discúlpame. Entonces, les decía que ya aquí pongo el contexto y lo tengo que describir desde esa postura. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, miren, aquí digo, soy docente investigador, trabajo en la línea de investigación, educación y desarrollo sociohumanístico, soy docente de la investigación educativa San José de Montería y deseo hacer una investigación de tipo acción participativa que posibilite la modificación de los estados de conciencia de padres de familias y acudientes de estudiantes con deficiencias académicas, quienes han manifestado dinámicas de ausentismo y negligencia parental y reactividad frente a las dificultades académicas recurrentes. Entonces, más o menos planteo. Y aquí planteo la instrucción, que es la matriz de GUBA. Entonces, nuestro primer prompt, vamos a copiar nuestro primer prompt y nos lo llevamos a nuestra inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, vamos a llevarlo aquí a la inteligencia artificial para que ustedes lo puedan adaptar. Este sería un prompt de investigación acción participativa, que es una investigación cualitativa sociocrítica. Vamos a ejecutar, vamos aquí, voy a abrir Scholar GPT y ejecuto.
Vale. Bien. Entonces, aquí tenemos, me entrega la matriz de Guba. Entonces, la realidad es múltiple y subjetiva, contextual. Miren cómo se concibe de una manera diferente. La realidad es una construcción social histórica. La realidad se comprende de las vivencias de los actores, dinámica, dialógica y transformable. Entonces vemos que las características son completamente diferentes. Y aquí seguimos. ¿Cómo observamos la realidad? Ya en este caso no tenemos variables, sino categorías de análisis, por lo cual lo siguiente es poder definir esas categorías de análisis. Entonces ya aquí le pongo considerando la tarea investigativa y considerando el contexto polémico antes mencionado y considerando el esquema de percepciones limitantes. A este esquema, ¿cuál es? Porque así como yo le ofrecí el mapa de Chicago en el ejercicio cuantitativo, también hay diagramas. Vamos por a ver si aquí me aparece. Vamos por ver si me abre. Aquí está el esquema. Entonces tengo este esquema, tengo este esquema. También se los voy a compartir para que ustedes lo tengan. En este esquema yo analizo, yo se los decía a ustedes, no le dejemos todo a la inteligencia artificial. Aquí le estoy diciendo cómo estoy observando las percepciones limitantes. Por ejemplo, de los percepciones limitantes, docentes, directivos docentes, ¿sí? Entonces, en los docentes veo asociadas a las dinámicas familiares, eh, asociadas a la crianza, asociadas al sistema educativo. No, pero este aquí es padres, acudientes, ¿sí? Familiares. Y aquí es docente y directivos docentes. Sí, ahí hay un error. Entonces tengo cuáles son las percepciones, las dificultades y las praxis. Entonces ya yo aquí, ahí tengo como analizada la realidad. Ese análisis debemos suministrárselo a la inteligencia artificial. Entonces en este momento vamos a juntarle ese esquema de aquí, estoy cargando el esquema para que entonces de ese esquema, de cómo yo analicé la realidad, él pueda, él me puede crear la matriz en el esquema, pero estoy sujeto a cómo él, que no tiene el contexto, que no tiene la intuición, determine unas variables o unas categorías. Ahora, si yo se las doy, ya yo sé que va puntualmente a percepciones limitantes, ¿sí? Actividades reactivas, que eso lo debió haber sacado de- del documento. Vamos a ver. Entonces él va ahí como creando. ¿Sí? Entonces me va creando. Ya son variables más cualitativas, ya aquí no tiene categoría, definición teórica de la categoría, la subcategoría, las definiciones de subcategoría, las dimensiones y los códigos. Estos códigos son importantes. Por eso es que analicen el PROM cómo cree los códigos. ¿Sí?
porque aquí les digo cómo, analicen bien el prompt que les mando, porque ahí les digo cómo conformar el código. Ahora, ustedes pueden cambiar el código. Si ustedes quieren decir, los códigos son consecutivos. Sí, se va a llamar A001 y de ahí en adelante. Entonces, llama A001, A002. Pero a mí me gusta trabajarlo de manera mnemotécnica. ¿Ya? Entonces, vamos a estar bien. ¿Ok? Entonces, tercer prompt para irnos a una práctica con tres prompts. Ya, considerando eso, aquí es para crear un protocolo de entrevista, pero no, no lo vamos a hacer. Vamos a crear eh, como un análisis bibliográfico sobre las categorías para poder hacer la descripción del problema. ¿Sí? Es una matriz de informe de datos, también puede ser estadístico, ¿por qué no? Pero no se pueden quedar en el plano solamente de la estadística. ¿Sí? Entonces ahí lo ejecutamos para que lo puedan ver. ¿Sí? Pero les voy a mandar estos tres prompts, porfa. Ya, ve, son cuatro en total. Todavía no hemos terminado. Después se los mando. Ah, entonces aquí se los voy a mandar y nos vamos para una práctica de 10 minutitos, ¿ok? Me van contando cómo se sienten en la clase, si les está gustando, si mi discurso está siendo asertivo para ustedes. Ahí se lo acabo de mandar en un documento en Word, ¿oyeron? En un documento en Word tienen que descargarlo y abrirlo, ¿ok? Perfecto. Vámonos, vamos a abrir aquí. Vamos a poner aquí. Vamos a arrancar con nuestra primera práctica. Voy a activarles el chat para que ustedes me digan cómo vamos y vamos trabajando, ¿ok? Ok, me cuentan cómo les fue. Vale, sale nadie me pregunta, profe, sé que ChatGPT es bueno, pero me puede arreglar como un orden de las que recomienda. Pues yo en el orden que se las mandé, el primer día es un orden muy mío, ¿cierto? De más o menos en cómo me gustan las inteligencias artificiales. Pero soy honesto con ustedes, jamás voy a pretender que eso sea una verdad absoluta. De hecho,
por ahí estoy conociendo nuevas herramientas que podría integrar a ese listado. Entonces aquí te voy a compartir la lista. Por ejemplo, yo comienzo con ChatGPT, seguiría con Perplexity y Claude, ¿sí? Las voy a poner en el orden, en el de mi preferencia, ¿sí? En el orden de mi preferencia. Vamos a ponerla en el orden de mi preferencia. Espérame un segundito. Tengo Perplexity y Claude, serían segunda, tercera. Después vendría Géminis. Después vendría Géminis. Este vuelvo y repito, este es mi orden, ¿sí? Por ciertas características, este sería mi orden. Géminis, eh, Copilot, dejaría D Suite todavía muy lejos todavía, ¿sí? D Suite, You, Smart Markpaper, ya aquí estarían más o menos estos. Aquí te mando el listado en el orden que yo recomendaría, pero creo que la experiencia de cada uno puede ser diferente, ¿ya? ¿Cómo les fue con la actividad? Vale, entonces, qué otros prom vienen? Tal cual siguiendo el orden siguiendo el orden siguiendo el orden de las secuencias que llevamos, viene la matriz de los subapartados, de la descripción del problema, de la introducción del problema cualitativo, la matriz de la fase de las taxonomías, la matriz integradora del proceso investigativo. Aquí creamos el objetivo general, el objetivo específico. Sí, ahí está, matriz de análisis de antecedentes. Ya esto es esto lo vamos a trabajar ya, ya mañana. Matriz de cómo hacemos el antecedente investigativo, cómo hacemos el marco teórico. Eso lo vamos a hablar el día de mañana. Entonces voy a actualizarles el prompt cualitativo con, creo que 8, con 4 prompts más, no, con 6 prompts más, llegamos a 10 prompts para, para que lleven el ejercicio al punto de la matriz integradora del proceso investigativo, ¿sí? Donde se definen las fases de la investigación. Ya, aquí se los comparto para que los tengan. Ahí se los comparto para que lo tengan. Sí, entonces, por favor, traten de hacer los 10 prompts, examínenlos, pruébenlos. Si de pronto usted está haciendo una investigación fenomenológica o hermenéutica o un estado del arte, trate de adaptar los prompts y cuéntenme cómo fue la experiencia. De igual forma, en el material de apoyo tienen un chat completico fenomenológico y tienen un chat completico de teoría fundamental, ¿sí? Para que puedan de pronto acceder a él. Yo les manifestaba que en el día de hoy vamos a ir más o menos hasta las 2:40. La razón porque debo movilizarme hacia una universidad. De hecho, no estoy en un escenario completamente distinto donde usualmente me conecto, porque estamos en un evento de investigación. ¿Ok? Perfecto. Danis, ¿quieres decir alguna información? Hola, se Sí, activó el profe, micrófono. quería Sí, recordarle pues a los estudiantes que tenemos hasta mañana para hacer el pago si desean obtener su certificado el día viernes. claro. Entonces, para que tengan ahí presente, yo voy a estar atenta a cualquier pregunta, cualquier inquietud que necesiten. Ahí estoy muy activa en el chat. Vale, ok. Desde ya escucharon, se pueden comunicar con Dani. Recuerden que la corporación no llama a nadie, no se comunica con nadie, no les manda códigos ni les pide ningún tipo de enlace. Así que cuídense mucho. Ustedes pueden comunicarse directamente con Danis para que ella les suministre toda la información que ustedes requieren. ¿Vale? Entonces, Dios me los bendiga. Dejamos por hoy ahí y ya nos encontramos el día de mañana. Mañana la clase es extendida. Mañana, si Dios lo permite, nos vamos hasta las 4 de la tarde o un poco más.